Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros, ¿cómo estamos? Hoy quiero hacer este tutorial para hacer este pañuelo, esta pasmina, no sé cómo llamarle, este triángulo gigante que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con esta lana de colores, con este degradado, que yo creo que va a quedar muy atractivo. Y sobre todo creo que un poco diferente porque vamos a enmarcarlo. Bueno, ya lo habéis visto en las fotos. Comentaros que lo vamos a trabajar con un 4,5, ¿vale? Que necesitaremos como siempre la aguja y las tijeras. Y que aquí nos dice que esto ocupa unos 150 gramos y tiene 540 metros, ¿vale? En este caso en concreto es un 80% acrílico y un 20% de lana y nos recomienda usar entre 4,5 y 5. Nosotros vamos a usar el 4,5. Vamos a empezar a hacer nuestro pañuelo por el pico de abajo. Va a ser un triángulo gigante. Bueno, empezaremos haciendo 15 cadenas. Lo primero, un nudo deslizado, como siempre. Ahí vamos, 15 cadenas, 1, 2, 3 y 15. Y las vamos a unir, ¿vale? Vamos a unir con la primera en un punto deslizado, ¿vale? Ya tenemos nuestra primera vuelta terminada. Vamos a hacer la segunda, en la que vamos a poner 10 cadenas. 5 de un lado, 3, 4 y 5. Y 5, esto digamos que serían 5 para subir. Voy a girarlo un poquito, ¿vale? Son, digamos que, las 5 de subida. Y ahora 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos que atraviesan, o sea, que va a hacer un triángulo. ¿Con qué vamos a hacer el triángulo? Con un punto alto cuádruple, es decir, poniendo 3 hebras en el gancho. Bien, y ahora vamos a enganchar en ese punto donde uniéramos el círculo, ¿vale? Nuestra primera vuelta. Y aquí vamos a ir sacando de 2 en 2. De 2 en 2, todas de 2 en 2, siempre de 2 en 2, así hasta 4 veces. Ahí tenemos nuestro primer triángulo de red que vamos a hacer, ¿vale? Y ahora vamos a poner otra vez 3 hebras dentro de nuestro gancho para ir contando 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Poner ahí otro punto alto cuádruple, es decir, sacando de 2 en 2 otra vez. Hay 2, otra vez 2, otra vez 2 y la última vez 2. Ya tendríamos, fijaros, 2 de los triángulos. Y ahora, y para hacer el tercero, es decir, de 1 pasamos a tener 3, después tendremos 5, después tendremos 7, así vamos a ir aumentando siempre al principio y al final, un triangulito. Para hacer este último, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y otra vez un punto alto cuádruple, es decir, con 3 vueltas en nuestro gancho y engancharemos en el mismo sitio que el último punto alto cuádruple. Volvemos a sacar de 2 en 2 y ya, fijaros, tendríamos la segunda de las vueltas hechas. Ahora todavía no parece gran cosa, pero veréis cómo mejora enseguida, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es esto siempre, todo el tiempo vamos a hacer esto, tanto como, no sé, 49 vueltas o 50 vueltas vamos a ir haciendo esto. Vamos con la siguiente vuelta. Subimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, giramos, ¿vale? Y hacemos otras 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, no es necesario girar, yo giro por el hecho simbólico de estar dando la vuelta, ¿vale? Y enganchamos en la unión del punto cuádruple con las 5 cadenas de la vuelta anterior. Ahí, enganchamos pero con un punto alto cuádruple.
Voy allá y tengo aquí que sacar de 2 en 2 como siempre. Ahí vamos, lo tenemos. Y vamos a hacer otro punto alto cuádruple. Para hacer el siguiente triángulo tengo este lado y este. ¿Cómo hago el siguiente? Pues con un punto alto cuádruple. Y lo engancho en la unión, en la siguiente de las uniones de la vuelta anterior. Vamos a ir sacando de 2 en 2. Siempre de 2 en 2. ¿Vale? Bien, ahora, y para hacer el siguiente triángulo que tengo, este lado, pues voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y haciendo un punto alto cuádruple, engancho aquí. Engancho en el punto de unión. Digamos que hay un, ¿qué sería? El vértice. El vértice de todos los triángulos, ¿no? El punto de unión donde están todos juntos. Digamos que, fíjate, aquí se une este y este. Hay un punto de unión. ¿Y qué vamos a hacer ahora? El siguiente triángulo. ¿Cómo? Tengo este lado, mira, al hacer el dibujo se ve. Tengo este lado y este. ¿Qué voy a hacer? Un punto cuádruple en la quinta de las cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí, punto cuádruple. Alto cuádruple. Sacando siempre de 2 en 2. Cuidado sacar todas las hebritas. Así. ¿Vale? Vamos a ir haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos 1, 2, 3, 4. Hemos dicho que crecíamos de 2 en 2. Tenemos 3, 4, nos falta 1. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto alto cuádruple en la unión. ¿Dónde está? El enganche del último punto anterior, del punto anterior, y sacamos siempre de 2 en 2. Ya tenemos las 5. Venga, vamos a hacer juntos una vuelta más porque después todo será así. Todo el rato va a ser igual. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque son 10 en total, 5 de altura y 5 de giro, ¿vale? Y punto alto cuádruple en la unión de los puntos, en la unión de los puntos, para conseguir un triángulo. Siempre vamos a ir haciendo, la figura que vamos a ir marcando siempre es un triángulo. Y aquí, y aprovechando que ya tenemos este lado y este, pues hacemos otro punto alto cuádruple, teniendo así otro triángulo terminadito. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahora ahí? Ese triángulo, este triángulo y este. Para hacer el siguiente solo tengo este lado. Yo me lo imagino ya, ¿no? Entonces voy haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy hasta allá y ahora me vengo al punto de unión y hago mi punto alto doble, cuádruple, perdón. 1, 2, 3 y sacando 4. ¿Bien? ¿Lo vemos ahí? Para el siguiente triángulo, si os fijáis, tengo este y este. Pues yo voy a hacer el siguiente con un punto alto cuádruple en la unión. Siempre voy a ir trabajando de unión a unión. ¿Cómo voy a ellas? O bien con cadenas o bien con punto alto cuádruple. Para el siguiente, si os fijáis, solo tengo este, porque este con este no nos sale un triángulo normal, nos saldría muy grande. Pues vamos a hacer 5 cadenas, 4, 5 y punto alto cuádruple. Y me voy al punto de unión. Bien. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Bueno, y ahora me tendría que ir a hacer el siguiente triángulo. Tengo este lado y este. Pues ahora cuento la quinta cadena y punto alto cuádruple. 1, 2, 3, 4 y 5.
me equivoqué, esta es la cuarta, esta es la quinta. Y ahí voy a hacer el punto alto cuádruple. Bien, bueno, y para terminar la vuelta, si aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta 1. Y le hago siempre de la misma manera. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y punto alto cuádruple en mi unión. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bien, bueno, pues para empezar la siguiente, 10 puntos, 10 de cadena, y el primero de los triángulos lo tenemos hecho con un punto alto cuádruple. ¿Cierto? Lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuádruple. Lo tenemos ahí. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. Ya es algo que vamos a ir repitiendo. Cada vez generaremos 2 triángulos más y la dinámica siempre es la misma. Creo que ya la tenemos. Igualmente yo repito otra vez, ¿vale? Al punto de unión, siempre en la unión. De unión en unión, acordaros. Yo creo recordar que es el vértice del triángulo, ¿vale? Ya tenemos 2 triángulos. Vamos con el siguiente. Solo tenemos este lado. Pues 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas y punto alto cuádruple. Y vamos allá, aquí. Bien. No, se me fueron 2 puntos. Se me fueron 2 puntos, arranco de nuevo, es lo mejor. Se me fueron 2 del tirón. 3 hebras siempre. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y ahora ya tenemos, ¿lo veis? ¿Qué hacemos? Punto alto cuádruple al siguiente, al vértice, a la siguiente unión de puntos. Y sacamos de 2 en 2. ¿Veis? Como el dibujo nos va diciendo qué debemos hacer. Aquí ahora no tenemos nada más que este lado del siguiente triángulo. Pues 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto alto cuádruple. Porque ahora ya tendríamos, fijaros, si os fijáis, si lo veis, vamos a intentar seguirlo con la lógica, ¿vale? Mirad cómo tendríamos ahí con las 5 cadenas. Nos falta hacer este lado del triángulo, ¿cierto? Bueno, pues le hacemos con un punto alto cuádruple. Una vez que tenemos el punto alto cuádruple, si os fijáis, la posición que nos queda es un lado y 2 del siguiente triángulo. ¿Se ve? Pues nosotros lo completamos con un punto alto cuádruple. Bajan sacando bien todas las hebritas. ¿Vale? Y ahora volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a hacer el siguiente. Y el siguiente. ¿Veis? Contando 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, punto alto, cuádruple. Y no olvidarse que crecemos de 2 en 2. 2 triángulos cada vez, que en la vuelta anterior teníamos 1, 3, 5, 7, pues aquí ahora tiene que haber 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tenemos que hacer el 9. ¿Cómo es que lo hacíamos? ¿Cómo es que lo hacíamos? Con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto alto cuádruple en la unión. ¿Sí? Bueno, pues vamos a repetir esto. Bueno, cada uno las vueltas que considere, ¿vale? Y yo lo hice 49 vueltas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, pues 44 más. 44 vueltas más haciendo esto. Al final, obviamente, el triángulo va a ser algo más grande que este.
Pero en resumidas cuentas lo tenemos. Yo voy a hacer unas cuantas vueltas más para para que veáis cómo hice el adornito. Bueno, vamos a imaginar que ya tuviéramos las 49 vueltas o cada una o las que considere necesarias, ¿eh? Cada uno las que quiera de largas, porque esto es una opción libre. Yo lo que voy a hacer ahora es la puntillita que quiero poner aquí en el borde, en estos dos bordes. Imaginaros que ya tengo las 49 vueltas, ¿no? Este es el principio y va largo, largo, largo. Pues ahora voy a hacer una puntillita por aquí y por aquí. Y voy a volver y voy a volver. Digamos que el lado largo, el lado que es el que voy creciendo cada vuelta, ese no le voy a hacer aún nada. Voy a hacer solo aquí y aquí, aquí y aquí, ¿vale? Vamos a ir haciendo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues algo fácil también, pequeños abanicos. Vamos a ir haciendo pequeños abanicos, o pequeños o grandes, cada uno según los considere. 1, 2, 3 cadenas y puntos altos dobles en el punto de unión, en este caso, aquí, ¿vale? Perdón, ahí. Vamos a hacer 1 y puntos altos dobles con solo 2 hebras, ¿eh? No con 3. Aquí otro. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 en la primera vuelta. Bien. Y nos vamos a ir con otra vez punto alto con 2 hebras a la siguiente unión. Vamos a ir de unión en unión. Unión, unión, unión para hacer los abanicos, ¿vale? Y entonces vamos a ir a esta. Y aquí vamos a poner 5 puntos altos triples o dobles, ¿no? La verdad es que no sé muy bien qué son. Con 2 hebras. ¿Vale? Un punto alto con 2 hebras, que serán triples. Entiendo que es un punto alto triple. Así, perdón, con 2 hebras y ahí vamos. 1, 2, 3. Otra vez, otro más. 1, 2, 3. Y otro más. Con 2 hebras y sacando siempre de 2 en 2, acordaros, ya tendríamos el primero de los puntos abanicos completos, ¿vale? Y nos iríamos al siguiente. Ay, que se me anuda. Listo. Nos iríamos, perdón, al siguiente. Y nos vamos al siguiente grupo de unión, donde volvemos a hacer 5 puntos altos con 2 hebras. No sé si dobles o triples. Lo siento. No sé cómo es. Pero eso, hacemos 5 puntos altos dobles con 2 hebras. Dobles, dobles. Sacando de 2 en 2. 1, 2 y 3 veces. 4. Y nos faltaría 1. 1, 2, 3. Ya tenemos 5. Nos vamos al siguiente punto de unión. Así hasta llegar a la esquina. Así. ¿Vale? Aquí. Ahí, 3, 4 y 5. ¿Vale? Nos vamos al siguiente. Ahí vamos hasta llegar, insisto, al medio, a este medio, ¿vale? Bueno, ya estoy llegando al final y ahora lo que vamos a hacer para el último es en el medio, quiero decir en el punto de unión de entre un ángulo y el otro, vamos a ir a la quinta cadena, 1, 2, 3, 4 y 5, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí vamos a poner un punto alto de 2 vallas, doble o triple, con 2 hebras, 1, 2 y 3 veces sacando, entiendo que es triple, 2 hebras, 3
2 hebras, otra vez, 4. Vamos a poner una cadena, no vamos a hacer 5, vamos a poner solo 4, ¿vale? Vamos a poner una cadena y en el mismo sitio vamos a hacer otras 4, pero ya serán parte de la siguiente vuelta, ¿vale? Del otro lado. 1. Me quedó flojo, perdón. Ahí vamos con 1. Vamos con otro, 2. 3 y 4. ¿Vale? 4 por un lado y 4 por otro. Y en medio una cadena para poder dejar hacer el ángulo bien. ¿Bien? Bueno, pues ahora ya volvemos al siguiente punto de unión que está ahí. Pues nada, nosotros volvemos a poner de 2 en 2 nuestros puntos altos dobles, tantos como 5. 2, 3, 4. Nada, ya volvemos de la misma manera en la que fuimos. 4 y 5. Vamos a ir haciendo en todos los puntos de unión, en todas las uniones, hasta llegar a la esquina de nuevo, que vamos a hacer lo mismo que aquí, ¿vale? Entonces vamos a vernos cuando ya tengamos toda la vuelta hecha, ¿va? Ya me llegué al final y para terminar vamos a contar la cadena 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y en ella vamos a poner 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. 2 y 3. Ahí hago 3 puntos altos dobles y termino la vuelta. Y subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, para girar el proyecto y hacer puntos altos dobles en el medio entre los dos abanicos, tantos como 5, igual que hiciéramos en la vuelta anterior, ¿vale? Y ahora ya entre abanico y abanico vamos a poner nuestros 5 puntos altos dobles. Vamos a poner nuestro abanico, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Nos vamos al siguiente hueco entre los dos. Y ahí volvemos a hacer. Así vamos a hacer toda la vuelta entre cada hueco de abanico y abanico, ¿vale? Un abanico. Entre uno y otro más. Pero en la vuelta siguiente, claro. ¿Vale? Ahí vamos a ir, así es como vamos a ir haciendo ahora toda la vuelta y 2 vueltas más. ¿Vale? Voy a llegarme hasta la mitad. Y porque aquí haremos lo mismo. En lugar de 5 haremos 4 para un lado y 4 para otro con una cadena en el... Mirad, ya he llegado al ángulo, a la unión entre los dos lados, y lo mismo, en este cacho, en la cadena, en el hueco de la cadena, vamos a poner 4 para un lado, ¿vale? Y 4 para el otro, separados por una cadena. 3 y 4. Vamos a hacer una cadena y empezamos a trabajar del otro lado, ¿vale? Perdón, con 2. Acordaros, 2 vueltas. Paso el punto alto con 2 hebras. 1, 2 puntos, 3 y 4. Bien,
Ya terminamos el cambio de lado y seguimos en el siguiente huequito entre los dos. Y así hasta terminar la vuelta. Y 2 vueltas más, en total 4. Mirad, ya tengo la segunda vuelta casi terminada. He hecho el último de los bloques y ahora ya solo tengo que poner un punto alto en la tercera de las cadenas para dejarlo todo igual de altura. Bien, y ahora volvemos a empezar con 3 cadenas, 1, 2 y 3, para girar el trabajo y empezar a hacer otra vez un punto alto doble en la unión. Hacemos como la vuelta 1, ¿vale? 1 y 2. ¿Vale? Ya tenemos el principio igual que en la vuelta 1 y ya nos vamos al siguiente hueco. Y aquí volvemos a hacer puntos altos dobles, puntos altos dobles. Repetiremos la vuelta 1, repetiremos la vuelta 1 y la vuelta 2, ¿vale? Así tendremos esas 4 vueltas. Mirad, ya tengo las 4 vueltas, ¿vale? Con estos puntos de abanicos. Y ahora lo que vamos a hacer es un ribete ahí, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es una cadena. Hemos hecho las 4 vueltas, igual que hiciéramos 1, 2, 1, 2, ¿vale? Hemos hecho las 4. Entonces vamos a hacer una cadena y vamos a ir haciendo puntos bajos toda la fila. Toda la fila. Vamos a ir sustituyendo, ¿vale? Vamos a ir haciendo toda este adornito. Va a ser muy sencillo. Toda esta fila, que es la más larga, ¿vale? Es la que no tiene ningún dibujo de cenefa hecho, no tiene ningún punto todavía de cenefa, solo va a llevar estas 2 vueltas de puntos bajos. Bien, vamos a ir rellenando toda la fila de puntos bajos. Bien, vamos a ir haciendo, ¿veis? Así, toda con puntos. Ya hemos llegado al final y ahora vamos a hacer las esquinas. Y como vamos a hacer los vértices, los otros 2 lados, no los vértices, los otros 2 lados del triángulo. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues hice uno en el primero de los puntos, otro punto bajo en el siguiente y en el tercero, en lo que es en el medio, ¿vale? En lo que es el punto del medio vamos a ponerle un piquito. 3 cadenas que se ensamblan, que haces un punto deslizado con la primera de las cadenas y seguimos poniendo puntos bajos. 1, en cada punto un punto bajo. Aquí, como son las vueltas que hiciéramos antes, pues en cada punto un punto bajo hasta llegar al del medio del abanico, es decir, cada 5 puntos, que es este. Ay, perdona. Que es este. Y en este vamos a poner 3 cadenas y un punto deslizado con la primera. Vamos a hacer un pequeño piquito, ¿vale? Y seguimos haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 5 volvemos a hacer otro piquito. Así. Punto deslizado después de las 3 cadenas. Así vamos a hacer toda la vuelta, ¿vale? Vamos a ir haciendo este pequeño adornito al ribete, ¿vale? Pues así toda la vuelta y nos vamos a ver cuando estemos aquí. Bien, ya tengo terminada los dos lados con el adornito este, con el piquito, y ahora en este lado, en el largo, lo que vamos a hacer es volver a hacer una fila de puntos bajos. Todos los puntos vamos a volver a hacer punto bajo sobre
toda la vuelta. Bien. Tenemos terminada toda la vuelta, tenemos terminados los piquitos y solo vamos a hacer una pequeña cosa a la vuelta. Vamos a hacer una cadena, le vamos a dar la vuelta al trabajo y vamos a hacer en cada punto un punto deslizado enganchado solo en la primera de las hebras. ¿Vale? Vamos a hacer un punto deslizado enganchando solo en la primera de las hebras. Solo esto. ¿Vale? Para hacer un ribete a los dos lados. Que me parece una idea muy bonita. ¿Vale? Esto a libre elección, ¿eh? Se puede hacer de un lado. A mí me gusta así. Porque digamos que el derecho y el revés se nos van a quedar muy uniformes en cuanto a terminación. Vamos a hacernos toda la vuelta haciendo puntos deslizados con solo la primera de las hebras de cada punto. ¿Vale? Solo con la primera, ahí vamos a ir haciendo. Ya terminé toda la vuelta y con esto terminé mi chal. Solo queda plancharlo, bloquearlo un poquito y tendremos un chal estupendo. Bueno, lo que habéis visto en las fotos, creo que es fantástico. Bien, aquí está nuestro chal terminado. Si os fijáis, ya lo he bloqueado un poquito para que quede todo más uniforme. Mirad, es que no tengo palabras. Es tan grande que no puedo ponerlo en el vídeo excepto en las fotos. Pero aquí podéis ver la terminación, ¿vale? Los distintos coloridos que tiene. Este es el chal, que es algo súper espectacular. La terminación, ¿veis? Ahí está el otro lado. Ay. ¿Veis? Ahí está. Súper, súper, súper fantástico. Bueno, pues esto es nuestro chal terminado. Abrigado, bonito, diferente. Además, como con transparencia, no sé, tiene un montón de elementos que lo hacen muy bonito y además con tantos colores, realmente fantástico. Este ha sido el tutorial. Si os ha gustado, yo feliz. Nos vemos en el siguiente.